creo que era importante para el país que la izquierda tuviera una oportunidad. Yo creo que hay muchos más vínculos de los que se han descubierto hasta ahora. También sucede en Bogotá y sucede en el Congreso de la República. En directo con Coronel. Sí, por ejemplo, hay unos mecanismos de participación que se usan en el Congreso de Colombia, las audiencias públicas, que son para oír a la comunidad en normas en las que está interesado. Y resulta que un señor como Harold Sea termina hablando a nombre de unas asociaciones de propietarios que son en Urabá, digamos que coinciden con el mapa de operación del Clan del Golfo. ¿Cómo ve usted eso, representante? Sí, esto es muy importante decirlo, porque uno dice Belén de Umbría, o el Urabá, o Inirida, Guainía, o Tame en Arauca. No, es que esto también sucede en Bogotá y sucede en el Congreso de la República. Y cuando vemos que un personaje como Hipólito no solamente fue funcionario contratista, sino que con toda naturalidad participó en una audiencia pública de una ley que fue una ley que propuso en su momento María Fernanda Cabal sobre como restitución de tierras, no sé si lo recuerdan. Contra la ley de víctimas y restitución de tierras, justamente porque dicen que están asumiendo la mala fe de los propietarios. O sea, ¿cuál era el propósito de la ley en su momento? Devolverle a las familias expoliadas, desplazadas por la violencia de grupos armados de derecha y de izquierda, sus propiedades y sus tierras. Ese era el propósito que animaba la ley. Y entonces hay una especie de contrarreforma animada por unos sectores del Congreso, y ahí se presenta el señor a nombre de unas asociaciones de propietarios como si tal. Y uno descubre pues que el defensor de los propietarios termina siendo un hombre vinculado con el Clan del Golfo. Así es, y es que él en su actuar como abogado lo vemos incluso defendiendo parte de las propiedades de personas vinculadas con el Clan del Golfo. Entonces, esto realmente es de un nivel de absurdo, pero de un nivel también de cinismo de lo que pasa en nuestro país. Es absolutamente particular, pero yo creo que no es excepcional. Yo creo que hay muchos más vínculos de los que se han descubierto hasta ahora, hoy vigentes entre sectores de la clase política colombiana y organizaciones como el Clan del Golfo. Bueno, habitualmente en el reporte Coronel, los ciudadanos que nos siguen y que participan nos enriquecen con sus preguntas y con sus opiniones. Si usted nos hiciera el favor de aceptar algunas de estas preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro, usted sabe que estas conversaciones tan abiertas se van a cualquier tema. Entonces, si usted lo acepta, doctora Giraldo, vamos con las personas de la comunidad. Claro que sí. ¿A quién tenemos entonces? A don Oscar Lancheros. Don Oscar, ¿cómo está? Active su micrófono, por favor. ¿Dónde está, señor? Ya me he comunicado con usted 3 veces. Vivo en Monza, Italia. Bastante preocupado de lo que sucede en Europa en este momento. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿De qué partido político es la señora? O la partido político Alianza Verde. Alianza Verde, ok. Creo que la pregunta es más que válida, teniendo en cuenta lo que sucede en este momento en Europa. En Europa hay una onda de movimientos neonazistas y neofascistas que están cogiendo el poder en diferentes países de modo democrático. El ejemplo es Italia. En este momento Italia viene gobernada por una señora que se llama por una señora que se presentó a las elecciones sabiendo todo el mundo sabía que era de extrema derecha, pero no obstante todo ganó las elecciones. La pregunta que me hago yo en Colombia es, y yo lo digo así sinceramente, Gustavo Petro
después de más de 25 años de gobierno de derecha, de casi extrema derecha con el señor Uribe, ha tenido y tendrá la posibilidad de cambiar un poco la imagen de mi país en el mundo. Un hombre que ha dicho tantas cosas que pretendía hacer, quería hacer, y lo único que yo veo es que él se ha encerrado en su mundo pensando que nadie lo quiere, que todos lo odian, y un poco haciendo lo que hacen aquí lo de la extrema izquierda. La pregunta que yo me hago es, si el señor Gustavo Petro llegara a perder las elecciones en Colombia, ¿no tienen ustedes el temor de que en Colombia llegue o vuelva una extrema derecha peor de la que ya ha existido? ¿Por qué? Porque aquí hay personajes de Colombia que vienen a participar en reuniones de la extrema derecha como Vox, quienes son aliados de la extrema derecha de Hungría, que es el presidente de Hungría, señor Orbán, es de extrema derecha, de Polonia, que también de extrema derecha, o de partidos políticos que, por ejemplo, en Francia van a elecciones la semana entrante y probablemente la señora que no viene, es la probable, sí, probablemente su candidato será el nuevo presidente de la Francia. Francia, que se ha caracterizado por ser uno de los países más democráticos y uno de los que más sufrió lo que fue el neofascismo. Yo me pregunto, Colombia cuando vota, ¿se da cuenta de lo que de la repercusión? O Gustavo Petro, que es el presidente de izquierda, que se supone tiene unas teorías que yo comparto, porque yo no lo voté, pero yo comparto. Igualdad para todos, respeto para todos. A él o a la gente que lo votó a él no le da miedo que regrese una señora Cabal o una señora una señora Vicky Dávila, que para mí es de extrema derecha ella, aunque sí es periodista y se pueda defender con el hecho del periodismo. No le da miedo a la gente que votó a Gustavo, y lo digo como una reflexión para Gustavo Petro. Si después de su gobierno no está dejando un país dividido para que le dé la posibilidad de que entre un gobierno peor de lo que ha tenido Colombia con el señor Álvaro Uribe. Porque acá se habla es de extrema derecha, quiere decir inmigrantes fuera, blancos y negros fuera, pobres fuera. Todo lo que hace las personas gay fuera, aborto fuera, todo fuera. Aquí, en este momento, todo está volviendo Europa a lo que existía más o menos 80 años atrás. Entonces le pregunto a Daniel qué opina, si realmente Gustavo Petro es consciente de lo que puede suceder. Pues no, yo no sé si será consciente, pero yo sí creo que un fracaso en la administración de Gustavo Petro va a devolver el péndulo a la derecha por largo tiempo. Es mi impresión, pero yo no sé de política. La que sabe aquí de política es la doctora Carolina Giraldo, que nos puede dar su política. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que era importante para el país que la izquierda tuviera una oportunidad. Creo que era algo democrático, que pues en 200 años no había pasado, y era importante como, bueno, ya quieren gobernar, llegó la hora de gobernar, listo. Ahora, ¿qué pasa con esa oportunidad de gobierno? Pues estamos viendo que en realidad hay pues sinsabores duros, que por supuesto la oposición tiene todo para aprovechar, y yo también me temo que el péndulo se está yendo a la derecha, sobre todo por fracasos del gobierno, pero yo creo que hay que hacer un llamado también a la ciudadanía y decir, un momentico, listo, no gustaba lo de antes, lo de Uribe no gustaba lo de antes. Le dimos la oportunidad a Petro, resulta que no fue un gobernante eficaz, no fue un gobernante que le dio estabilidad o que unificó al país. Pero no puede ser que lo que vaya a pasar entonces sea la extrema derecha. Esa no puede ser la única opción. Yo creo que el país tiene que prepararse también para ver otras opciones,
porque sí vemos, y yo además soy la autora de un proyecto de ley que pues se hundió por tiempos la semana pasada en la Cámara, que fue el proyecto de ley para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, y ahí vimos cómo hay ese aumento de los grupos antiderechos, es real, es efectivo, y así como está pasando en Europa o está pasando en Estados Unidos, también se están organizando en Colombia y seguramente quieren gobernar, y a mí sí me preocupa echar para atrás muchas de las cosas que hemos ganado gracias a la Constitución del 91, y por eso soy una más acérrima defensora de la Constitución del 91. Para mí una línea roja en el caso del gobierno de Gustavo Petro sí es que diga vámonos a la constituyente, que un día dice que sí, o el otro día dice que no, bueno, en fin, ahí hay todo un debate, pero creo que sí estamos en un momento en el que hay que guardar la institucionalidad, proteger la democracia, que vayamos a elecciones en el momento en que tenemos que ir a elecciones, que la gente decida y que ojalá no decidamos irnos a la extrema derecha, porque también sería darle un golpe muy duro a muchos avances que pues sí se han tenido en el país en términos de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías étnicas y demás, que pues hacen que sea un país más plural y con mejor convivencia hasta donde se puede.